Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Esta noche estoy muy emocionado porque vamos a empezar un estudio. um, no sé exactamente cuántas partes será este estudio. Yo creo más o menos 7, quizás 8. ¿Ok? Es decir, sobre los próximos 2 meses vamos a empezar a estudiar este tema acerca de las cosas que tienen que ver con el fin del mundo. Es decir, estudiaremos el libro de Apocalipsis. Um, es la primera vez que yo he hecho ese estudio con ustedes. No es un tema que hablamos mucho cuando estudiábamos el tema a través de la Biblia, cuando mirábamos todos los libros de la Biblia. Yo tocaba algunas cosas de Apocalipsis, pero esta vez lo que yo quiero hacer es mirar cada capítulo del libro de Apocalipsis en grupos. Voy a pedir una cosa, y eso es que hoy tenemos una introducción, ¿ok? Pero para prepararse bien para la próxima semana, pido, porque esta noche no miramos esto, para la próxima semana, el otro viernes, quiero que lean todos los capítulos 1, 2 y 3. ¿Ok? Capítulos 1, 2 y 3. Uh, para prepararse bien, ¿ok? Para que tengan todo eso ya en la mente. Ya tienes como una semana para hacer esa tarea. Por favor, que no esperen hasta las 6:30 el próximo viernes para leerlo. um, que que lo hagan antes, ¿ok? Tomen su tiempo, que lea capítulo 1 quizás mañana o la mitad del capítulo, algo así, para que puedan absorber todo lo que tenga, todo lo que tiene esos capítulos, porque les digo que es mucha materia. Y es por eso que casi nadie estudia el libro de Apocalipsis, porque es mucha materia, mucho simbolismo, uh, mucha confusión en cuanto al libro. Y la verdad, y lo que vamos a ver a través de estas semanas, la verdad es que no es muy, no, la verdad es que no es muy difícil entender el libro. La clave es interpretar uh, los símbolos. ¿Ok? Esa es la clave. Si podemos uh, traducir los símbolos y entender lo que significan, entonces creo yo que podemos empezar a comprender el concepto de Apocalipsis. Una de las cosas que debemos entender acerca del libro, ciertas cosas que debemos tomar en cuenta, y cubriremos estas cosas también en la próxima semana, es, número uno, es mucho simbolismo. Número dos, debemos dejar que la Biblia se interprete. No queremos nosotros venir interpretando la Biblia según nuestra interpretación o nuestro entendimiento. Queremos que la Biblia se interpreta. En cualquier momento, eso es lo que queremos hacer. No solamente cuando se trata de Apocalipsis, pero si estamos leyendo Génesis, queremos que Génesis o otro libro de la Biblia nos ayude a interpretar lo que está pasando en Génesis, ¿verdad? Es simplemente una buena hermenéutica. No queremos poner o imponer nuestra perspectiva de 2023 y nuestras experiencias personales en entender la Biblia. Lo que queremos siempre tomar en cuenta, y de nuevo profundizaremos esto en la semana entrante,
pero lo que queremos siempre tomar en cuenta es quién es el escritor, a quién está escribiendo y qué es el contexto histórico o profético. So, queremos entender quién es el escritor, okay, quién escriba, quién es, qué sabemos del escritor, ¿verdad? A quién está escribiendo, quién es su audiencia y qué sabemos acerca de ellos, ¿verdad? Si hay una relación entre ellos, ¿verdad? Y eso nos lleva al contexto histórico o profético, ¿ok? Que es el contexto profético en el futuro. En el caso de Apocalipsis, esas cosas todavía no han pasado, ¿ok? So, estamos hablando del contexto profético y no tan histórico. Pero en otras ocasiones, obviamente, estamos mirando cuando estudiábamos, por ejemplo, acerca de la resurrección, estamos en la historia del pasado. Ok, so eso fue un contexto histórico. So, yo sé que suena mucho, pero créame, no es tan difícil. Ok, no es muy difícil. Vamos a tomar nuestro tiempo para entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis. Y para empezar, lo que yo quiero hacer es ir guay, eso no queremos. Yo no quiero ir ahí. Eso no, eso no, eso no, eso no. Déjame, dame un segundo. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. A ver, ya, eso es lo que queremos. So, lo que queremos hacer es empezar con el título, las bases de la escatología, lo que todo cristiano debe saber sobre los últimos tiempos. Ok, so empezamos con una pregunta: ¿qué es la escatología? Y yo no voy a molestar a nadie. Yo pensaba mucho en molestarle a la hermana Wendy porque yo sé que ella puede decirme. But tranquila, hermana Wendy, no tampoco le molesto. Pero la pregunta es esta: ¿qué es la escatología? Es ese sufijo gia. Cuando ves ese sufijo en cualquier palabra, eso quiere decir, ese quiere decir, perdón, el estudio de. So, si estamos hablando de biología, es el estudio de la vida, ¿verdad? O las cosas biológicas. Si es psicología, es el estudio del alma. La palabra psico viene de la palabra griega psuke, que quiere decir alma. So, psicología es el estudio del alma y así. So, cuando estamos hablando de escatología, ¿verdad? Tiene que ver con el estudio de los últimos días del mundo. Y dentro de eso, ok, cuando estamos mirando hacia los últimos días, hacia el fin de los tiempos, tenemos que estudiar también la muerte y el juicio, porque eso es lo que va a pasar en esos días, el juicio y la muerte. Ok, so esta es la teología, otra vez tenemos ese sufijo gia, ok, teología cristiana que se ocupa de estas cosas, ¿verdad? Teo es en griego Dios, ok, so teología es el estudio de Dios. Cuando uno habla acerca de la teología, estamos hablando de estudiar Dios. Literalmente nos ocupamos con Él, ¿verdad? Um, los temas que se encuentran en ese estudio son los profetas apocalípticos, ¿ok?
es decir, los profetas que han escrito acerca del fin del mundo. Ah, Quizás el profeta más prolífico en este tema será el profeta Daniel. Muchos sabemos que Daniel escribió mucho acerca de ese tiempo, pero él no es el único. Uh, Veremos esta noche que a través de la Biblia tenemos muchas referencias acerca del fin del mundo y los últimos tiempos. Como ya mencioné, los temas también incluyen el simbolismo en Apocalipsis. Y vamos a dar un repaso de las dispensaciones o dispensacionalismo, ¿verdad? Es dispensationalism en inglés, pero es el estudio o el hecho que tenemos dispensaciones en la historia. Y si usted no sabe qué es eso, no se preocupe, yo voy a hablar acerca de la palabra. Déjame decir también que yo no quiero que estudiemos este tema o cualquier tema y usted dice, oh my God, otra palabra de vocabulario, yo no sé qué significa esa palabra, es una palabra bien larga. Déjame decirte, español es mi segundo idioma, entonces si yo puedo aprender la palabra, usted también. So, estudiaremos juntos en primer lugar. Pero si no sabe la palabra, esto es tu momento, ¿ok? Si no sabe qué es ese concepto, esto es tu momento. Busca un cuaderno para apuntar las cosas que estamos diciendo. Busque también tu Biblia, ¿verdad? Porque me gustaría que también vayas a la Biblia para investigar y confirmar las cosas que vamos a hablar. Pero no deje que el tema te asuste, ¿ok? Um, Esta es la palabra de Dios y es la voluntad de Dios que conozcamos su palabra hasta el libro de Apocalipsis. Hay conceptos diferentes y raros que no hemos hablado mucho, no hemos estudiado y quizás usted no ha escuchado en otro ministerio, pero eso no significa que no debemos hablar el tema. Y este tema de Apocalipsis es tan importante como nuestro vivir diario. ¿Ok? Esto tiene que ver con nuestro vivir diario. Este libro, aparte del mensaje de Jesucristo, es quizás uno de los más importantes en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre hablamos acerca de un hecho. Cristo viene. Entonces, si Cristo viene, nos vale la pena estudiar acerca de su llegada, ¿verdad? Acerca de eso debemos entender. Y si tenemos lo más claro que tenemos este concepto y lo que está pasando, lo más claro que podemos hablar a los demás con ciertitud y evangelizar. So, este libro, este tema de Apocalipsis, de los últimos días, es muy, muy importante. Una cosa más que debo decir es que yo sí voy a mencionar cosas que está pasando actualmente, but sobre todo estamos estudiando lo que va a pasar en los últimos días y veremos que a muchas de las cosas que está pasando ahora no significan, no señalan que todavía estamos en los últimos días. Ahora bien, no significa que Cristo no puede venir mañana, porque la verdad es que Él puede venir en cualquier momento. La Biblia nos dice que nadie sabe la hora ni el día cuando Él vendrá. So, haber dicho esto, volveremos a lo que estamos hablando. So, ok. ¿Quiénes son algunas personas en la Biblia que discutieron los últimos tiempos, los últimos días? Hay muchos profetas
que han hablado el tema y vamos a mirar a algunos de ellos. Isaías ha hablado acerca de los últimos días. Hemos mencionado ahora el profeta Daniel, también a Zacarías. Yo no sé quién es trabajo, perdón, yo estaba escribiendo algo, pero yo no sé qué es eso. Y también Jesús, ¿verdad? Jesús también habló acerca de los últimos días. Yo creo que yo quería decir ahí Job. Yo creo que estaba pensando en Job, porque Job también tiene en su libro algo acerca de esos días. Vayan conmigo a estos libros. No tienen que buscarlos. Si usted quiere buscar estos pasajes, puede. Pero voy más o menos rápido, entonces no tendremos tiempo para buscar cada uno en la Biblia, pero usted puede apuntar. Yo creo que eso vale. Y por favor, como digo, apunte, 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 apunte. Nadie va a memorizar todas esas cosas en una sola noche. Y si usted no entiende nada, entonces apunte, apunte, apunte para poder volver a preguntarme o otra persona que sepa más o menos acerca de esto. But miramos estas escrituras. Isaías 25, versículo 8. Se tragará a la muerte para siempre. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros. Él quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra. El Señor ha hablado. Entonces, aquí vemos que algún día la muerte ya será borrada. Entonces no va a existir. El Señor algún día va a quitar todo el dolor de su pueblo. Las lágrimas se secarán, ¿verdad? No van a estar, no tendremos nada de vergüenza. No significa que usted es un sinvergüenza, es otra cosa, ¿verdad? Eso fue broma. Ustedes pueden reír ahí. But él quitará la vergüenza de todo su pueblo. De todo su pueblo tendremos la victoria. Eso es lo que eso significa. Tendremos la victoria. A mí me gusta cómo eso termina. El Señor ya ha hablado. Es decir, que su palabra se cumple. Su palabra se cumple como el Señor lo había, tal y como Él lo ha dicho eso. Entonces eso sí va a pasar. Eso va a pasar. Podemos contar con el cumplimiento de esa palabra. Pero aquí tenemos Isaías hablando acerca de cuando todo esta tierra será ¿qué quiero decir? Que nueva. La Biblia habla acerca de una tierra nueva. Estar en el cielo. Daniel, muy común. En mi visión de noche miré, y aquí delante de mí uno semejante a hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue conducido a su presencia. A él se le dio autoridad, gloria y poder soberano. Todas las naciones y pueblos de todas las lenguas lo adoraban. Su dominio, y aquí es la parte, es un dominio, ¿verdad? Eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Qué significa? Aquí tenemos el fin que nunca llegará. Dios es eterno. Él es eterno. Y su reino no tiene fin. Ok, tenemos otro. También en Daniel, en ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe, que proteja a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como no ha sucedido, perdóname, desde el principio de las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo, todos aquellos cuyo nombre se haya escrito en el libro,
mira, serán libertados. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra serán despertadas. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Ok, so aquí directamente vemos que Daniel está escribiendo acerca del fin del mundo, ¿verdad? Estas son frases y refranes casi, pero referencias que hemos escuchado en el Nuevo Testamento. Jesús mismo prácticamente citó estas palabras de Daniel. So, vemos que hablar acerca del fin del mundo se encuentra en el Antiguo Testamento. No solamente en el libro de Apocalipsis, no solamente en el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? No solamente en el Antiguo Testamento. Los judíos también tenían una esperanza y ellos esperaban el fin del mundo. Yo no voy a poner esta escritura, pero la mujer samaritana hablaba acerca del fin del mundo cuando hablaba con Jesús, ¿verdad? Y cuando ella dijo que ella sabía que habría una resurrección, en el Nuevo Testamento vemos eso. Yo sé que los libros de los primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios, ok, decimos los evangelios, se encuentran en el Nuevo Testamento, pero están viviendo el Antiguo Testamento. Porque todavía Jesús está vivo, no había ido todavía a la cruz, y como Él está vivo, ellos están viviendo en el Antiguo Testamento, aunque los libros se encuentran en el Nuevo Testamento y se encuentran en el Nuevo, porque obviamente Jesús es el nuevo pacto, ¿verdad? So, por eso tenemos la cosa así. Ok, so, Zacarías también. Zacarías es otro profeta que habla acerca del fin del mundo, una profecía, la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y que forma el espíritu humano dentro de una persona declara: voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalearse, a todos los pueblos de alrededor. Judá será sitiada al igual que Jerusalén. Aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una roca inmovible para todas las naciones. Todos los que intentan moverlo se lastimarán. So, estamos hablando del fin del mundo, de la guerra, de esa guerra épica que todo el mundo quiere acabar de Jerusalén, ¿verdad? Uh, la guerra de Armagedón, ¿verdad? Ellos quieren acabar de ese país, a ese pueblo, pero no pueden, porque Dios va a hacer de una roca el pueblo de Israel, ¿verdad? No pueden acabar con el pueblo de él, y todavía eso no puede pasar, ¿ok? Hemos mencionado varias veces que el pueblo de Israel vive en medio de todos sus enemigos. Está rodeado por puros enemigos, ¿verdad? Y quizás hay un pueblecito que sea cristiano, pero mayormente son musulmanes. Pero aún así, rodeado por puros enemigos, nadie puede poner ni un dedo en Jerusalén y ni en Israel. Como mencioné antes, yo creo que yo quería hablar acerca de Job. Entonces tenemos el libro de Job aquí, 38, 22 a 23. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve y has visto los depósitos del granizo?
que reservaron para, miren lo que dice, el tiempo de angustia. So estamos hablando en el tiempo de angustia. Esa es una referencia a la tribulación del libro de Apocalipsis. Ok, el tiempo de Jacob, ¿verdad? El tiempo de angustia es la misma cosa. Ok, también la Biblia habla de eso, el tiempo de Jacob o el tiempo de angustia. Uh, so tenemos, es la misma cosa. Um, y yo puse esa pregunta para un día de guerra y batalla. Entonces sí, esa es la pregunta que planteé. Y eso es para eso. El tiempo de angustia se refiere a esa batalla, ¿verdad? Jeremías 37. Hay, hay porque ese día es grande. No hay ninguno como este. Y ese tiempo de angustia de Jacob, ¿ves? So, acabamos de ver que el tiempo de angustia y la Biblia también se refiere a esto como angustia de Jacob. Sin embargo, será salvo de ella. So, uh, eso será la angustia de Jacob. Y no se preocupes, vamos a hablar porque se dice eso, angustia de Jacob y la maldición, no es maldición, pero maldición, por falta de otra palabra, que pasó ahí. So podemos hablarlo más adelante. Disculpa mi inglés, eso es Mateo, pienso en inglés también. Pero Mateo 24, versículo 3 dice, mientras Jesús, y ahora estamos, perdóname, en el Nuevo Testamento, pero acuérdense que dije que uh, los evangelios realmente uh, relata una historia del Antiguo Testamento, aunque se encuentra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento realmente empieza con el libro de Hechos. Después de la ascensión de Jesús y la expansión de la iglesia, ¿verdad? Eso es realmente el Nuevo Testamento. Um, esa transición después de que Jesús sube al cielo y nosotros ya estamos en dispersión del mensaje de él. Pero dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron en privado. Dinos, dijeron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin de la tierra, de la era? So, de la época, de todo esto, de la era. So, mira lo que él quiere decir. Están poniendo dos cosas juntas. La venida de él, ellos están asociando su venida con el fin. Su segunda venida con el fin del mundo. Ve esa asociación. ¿Cuándo o cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? So están asociando las dos cosas. Vamos a leer o escuchar leído Mateo, ¿ok? Y quiero que escuchen bien. Yo no voy a leerlo, pero lo vamos a leer esta noche juntos. El capítulo completo no es tan largo, but quiero que escuchen lo que está pasando ahí. Pero antes de eso, vamos a mirar cómo Jesús respondió. Y él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os alarméis. Tales cosas deben suceder, pero el final aún está por llegar. So, aún ahora tenemos guerras y rumores de guerras. Tenemos una guerra que está pasando ahora mismo. Casi tuvimos una guerra entre Israel y su vecino allá, ¿verdad? Con Irán.
los coreanos, perdón, están amenazando con todos sus misiles, otra guerra. So, tenemos cosas pasando. Todo recuerda en los 80 la Guerra Fría, fue un otro rumor de guerra, pero nada de eso pasó. Y Jesús está diciendo tales cosas deben suceder, pero el final aún no está por llegar. ¿Por qué debe suceder? Debe suceder porque estamos viviendo en un mundo caído, ¿verdad? Y así es la gente, así es el diablo, así él funciona. Esas cosas son normales, es lo que él diciendo, para este mundo es normal. Pero el final aún no está por llegar. Déjame decir otra cosa. Para nosotros ahora todo parece bien mal en muchas circunstancias. Estaba leyendo ayer acerca de una hermana de la fe de Eritrea que vivía en su país encarcelada, no podía comer y estaban en su época encarcelando, uh, tirando a la cárcel todos los cristianos. Si uno no negara a Jesús, le echaron en la cárcel, ¿verdad? Le echaron a todos a la cárcel. Y esa señora, esa hermana, nunca negó para nada a Jesús en su país. Y si pensamos en un mundo así, si fuésemos nosotros viviendo bajo esas condiciones, quizás diríamos, wow, el mundo va a, pagar, a acabar. Seguro estamos en el fin. Um, Pablo hablaba acerca de eso mismo cuando Nero y todos los romanos estaban acusando fuertemente a los cristianos por todas las cosas que Nero hizo, ¿verdad? Como encender Roma. Nero encendió a Roma y echó la culpa a los cristianos, y por eso ellos fueron como ahorcados y le mataron a todos, asesinaron a todos, castigados, si no rechazaron a Jesús, ¿verdad? Y para ellos pensaban que, wow, Cristo viene. Y Pablo escuchó eso, y por eso Pablo escribió Tesalonicenses diciendo que todavía ustedes van a ver estas cosas, pero no, yo sé que la cosa es mal. Esas cosas deben pasar, pero todavía el fin, el final está por llegar, como dice la Biblia, ¿verdad? So, aunque a veces la cosa sea fuerte, debemos tener mucho cuidado diciendo que, wow, ya es. Y vamos a ver el por qué. Todavía hay cosas que Jesús mismo dijo que deben pasar antes que venga el fin. Nunca nos dijo cuándo. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Él nunca nos dijo cuándo será. Él nos dijo las condiciones, las circunstancias, ¿ok? Él describía que vamos a ver ahora unas circunstancias, y esas circunstancias tienen que pasar antes que venga el fin. Volveremos a nuestro pasaje. Ok, 7. Se levantará, tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de los dolores de parto. So, todavía él está diciendo que estas cosas deben pasar. Tenemos una nación contra otra nación. Quizás tenemos dos naciones contra dos naciones. But, y hay hambres todavía. Hace 2 semanas yo vi en la noticia un terremoto, y hemos visto terremotos. Entonces, Jesús dice, ok, esto es el principio de los dolores de parto. ¿Qué
qué imagen, ¿verdad? Los dolores de parto. No tenemos tiempo para profundizar eso, pero qué imagen. So, me gustaría compartir el sonido de Zoom para que podamos escuchar, perdón, déjame apagar la cámara porque yo sigo cometiendo el mismo error. El Evangelio según Mateo, capítulo 24. Dame un segundito, yo quiero que ustedes puedan escuchar. El Evangelio según Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Oyente, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen: miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre.
Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar en los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Eso es bien fuerte. Pero Jesús nos dio mucho ahí. Quería que vieran eso, porque, créalo o no, esas palabras de Jesús forman la base de nuestro estudio de Apocalipsis. Jesús profetizaba perfectamente bien lo que va a pasar en el futuro. Él nos dio sus alertas, sus ¿qué es la palabra? Advertencias, que nosotros nos mantengamos alertas. Como les dije en el principio, entender y estudiar el libro de Apocalipsis es muy relevante,
porque lo que Jesús dijo ahí es la verdad. No queremos encontrarnos diciendo, bueno, Jesús viene en otro momento. No, y Él viene en un momento inesperado y nos encontramos en lo que no debemos hacer, ¿verdad? So, tenemos que mantenernos alerta. Y también debemos hacer lo que Jesús dice 8 capítulos después, que ir para buscar a los demás para que también sepan acerca del evangelio de Jesús, que Cristo algún día pronto viene, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro estudio con esto. Tengo unos minutos más. Dice aquí, ¿cuál es el contexto de estas palabras de Jesús? Las palabras que yo voy a poner. Yo sé que hemos leído esas palabras, pero yo quiero que tú piensas en el contexto de estas palabras, porque llegará el tiempo en que diréis, bienaventuradas las mujeres sin hijos, los vientres que nunca dieron a luz y los pechos que nunca amamantaron. ¿Ok? ¿Qué tú crees es el contexto de esas palabras? Son las palabras de Jesús, y para ayudarte, alguien puede leer Lucas 23, 26 al 31. ¿Verdad? A ver si yo puse esos versículos aquí. Yo creo que sí. So, esta es ese pasaje. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simeón de Cirene, que volvía del campo, y le encargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Entonces, ya tenemos el contexto. El contexto es que Jesús va a la cruz y él está tan mal que su mamá se acercó preocupándose por él en el camino. Él está en el camino a la cruz, ¿verdad? Para morir a Gólgata, ¿verdad? Y la mamá se acerca, lo abraza y se preocupa por su hijo. Y él dice, no se preocupes por mí. Mira lo que dice, es increíble. Ahora tenemos el contexto de esas palabras. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simeón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces amamantaron, ¿verdad? Amamantaron, sí. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Dirán, oiga eso, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Y a las colinas, cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? ¿De qué está hablando? Si esto se hace cuando el árbol está verde, si me crucifican, si la crucifixión de Jesús es lo que pasa,
si ellos están matando al mismo Dios, si me rechazan al mismo Dios, lo mejor que pueden recibir. Entonces, ¿qué va a pasar en aquellos años? ¿Qué no sucederá cuando esté seco el árbol? ¿Verdad? Él está diciendo, hijas de Jerusalén, no se preocupen por mí. Él tiene una perspectiva eterna. Él sabe, voy ahora mismo para morir. Y yo estoy experimentando un dolor profundo, me duele mucho, pero el dolor que yo voy a sufrir en algunos momentos será peor. Ellos no se lo saben porque Él va a recibir los pecados de todo el mundo al mismo tiempo por 3 horas continuamente en la cruz. No sé si usted ha pensado en eso. La cantidad de gente que han vivido, que viven y vivirán en el mundo. Y en un tiempo condenso de 3 horas, Él recibió el pecado de todos. Eso es muy rápido. Usted dice, pero 3 horas es bueno. Sí, 3 horas es mucho tiempo. Pero es poco tiempo cuando tú consideras Él está recibiendo y pagando la pena de muerte por todo el mundo en 3 horas en la cruz. Cuando Él está gritando, porque me has desamparado, en ese tiempo de 3 horas pagó la pena por ti y por mí y por millones de millones más en un espacio de tiempo de 3 horas. Es muy poco tiempo. Hay un grupo de filipinos que cada año, yo no haría esto, pero cada año estos hombres, creo que son 8 o 10 hombres, van a una colina en su país y ponen ellos hacen como un teatro, ¿verdad? Una obra de la vida de Jesús. Y en esa obra alguien toma el papel de Jesús, otros un soldado romano, otros 2 son ladrones, pero verdad, muchos son ladrones, se hacen ladrones, pero uno se hace Jesús y es para honrar a Jesús y su resurrección, toda su pasión, ¿ok? Toda la pasión de Cristo. Y ellos, óigame bien, los filipinos, algunos filipinos, se clavan a la cruz literalmente, ¿ok? Y se cuelgan ahí por 10 minutos porque nadie puede aguantar eso, más de eso. Y algunos de ellos tienen como 60, 70 años y tienen como 20, 30 años haciendo ese ejercicio. Y dijeron en el artículo, la única vez que no lo hicieron fue durante COVID. En esos 2, 3 años de COVID no lo hicieron. Entonces empezaron a hacerlo de nuevo este año, colgando en la cruz como clavados literalmente a la cruz como Jesús, ¿verdad? Por 10 minutos porque no pueden aguantar más. 3 horas, sí, yo entiendo, es mucho tiempo, pero es muy poco tiempo cuando hablamos acerca de cómo Él pagó la pena de muerte, porque el pago de la muerte el pago del pecado es la muerte. Entonces Él pagó esa pena de muerte para todos en un corto espacio de 3 horas, por cada ser humano. Entonces es muy poco tiempo. Y mi punto es
que eso pasó tan rápido que tenía que ser muy doloroso. Obligatoriamente, tú sabes cómo es cómo te pesa tu pecado. Tú pecas, yo peco, y si yo peco, eso me pesa, me duele. Oh my goodness, ¿verdad? El dolor de mi pecado. Porque estamos conscientes de hemos pecados, ¿verdad? Hemos pecado. Entonces, Jesús está llevando ese dolor por mí, por ti. Multiplica eso por unos cuantos millones de millones de millones. Y rápido. Muy rápido. Porque solo tenemos 3 horas. Ahora, Jesús dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes. Él está diciendo que lo que va a pasar en el fin del mundo será peor que lo que está pasando con él ahora mismo. ¿Por qué? Porque no porque es menos doloroso. No, es porque él tiene esperanza. Y la esperanza de Jesús es que resucitará. Pero ellos no tienen nada de esperanza. Va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles. ¿Quién quiere tener un bebé en ese ambiente? Vamos a ver el ambiente de que hablamos, ¿ok? Vamos a volver a este pasaje para que vean el ambiente a que Jesús se refiere. Nosotros todavía, la hermana Bernarda tiene un bebé, ¿verdad? Y nació su niña, y muy linda. Y estamos esperando y orando que tenga una muy linda vida aquí. Pero habrá un momento en este mundo cuando las mujeres van a decir que yo no voy, yo no voy a tener un bebé. No, para nada. Yo no quiero que ningún niño nazca viviendo en esto. Para nada. Ahora, estas mujeres no serán salvas. Porque las salvas, ya has visto cuando Jesús dijo, dos mujeres estarán trabajando, una será llevada, la otra dejada, ¿verdad? Y será tan mal que Jesús dice que dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Por favor, que caigan sobre nosotros. Y a las colinas, cúbranos. Cúbranos porque... Es decir, mátanos. Tú puedes imaginar que será tan mal que uno no solamente no quiere tener un bebé, más bien quieren morir. Y vamos a ver en Apocalipsis que habrá un momento, déjame mirarles, habrá un momento en Apocalipsis cuando la Biblia dice, ellos querrán morir y no pueden. Intentarán a quitarse la vida y no mueren. Van a vivir una tortura increíble y nosotros no estaremos. Aleluya. No estaremos para eso. Si yo les dejo con algo esta noche, lo dejo con eso. Yo no quiero que duermas mal. Si tú has aceptado a Cristo, no vivirás eso. ¿Puedes imaginar? Hay gente que se quita la vida. Saca su pistola. Dicen que ya no quiero vivir más. Se quita la vida. Porque creen que la muerte es mejor que vivir esto. Y Dios se pone de acuerdo. Y dice, tienes razón, la muerte es mejor que vivir esto. Ir al infierno es peor que vivir cualquier cosa aquí. Pero todavía Él no habría abrado el infierno y el lago de fuego. Entonces ellos quieren morir. Intentan a quitarse la vida. Está en Apocalipsis. Intentan a quitarse la vida y Dios no permite que eso pase. Tú tienes tu libre albedrío intacto y Dios dice que no. Oramos por cosas y Dios dice que no, como yo quiero ir a
a Irlanda y Dios dice que bueno, este año no. Pero si tú pones un cuerdo en tu cuello para morir, para ahogarse, o una pistola en la mano para quitarse la vida, la pones aquí, te tiras, ¿verdad? ¿Verdad? Y no mueres. Dios dice que sigue viviendo en este mundo. Increíble. Yo necesito que eso te impacte, porque es muy fuerte. Y Jesús está diciendo eso en el pasaje. Dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Queremos morir. Y eso es su punto. Él está profetizando lo que va a pasar en Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis. So, la otra cosa que vamos a mirar esta noche, ¿no?, es qué son las dispensaciones. Es importante entender las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación o las dispensaciones son, apunte por favor esta definición, porque es necesaria que la tengas. Estamos terminando, no se preocupen. Divisiones de la historia bíblica a las que la Biblia identifica rasgos o características únicas o dominantes de esa temporada. ¿Ok? Son divisiones de la historia bíblica, temporadas, podemos decir, ¿verdad?, que tienen sus rasgos, sus características que son únicas a esa temporada. Es decir, que son menos o más visibles en una temporada. ¿Ok? O dominantes. ¿Ok? So, ¿tú puedes nombrar una dispensación? Diría yo que sí. Muchos de nosotros hablamos acerca de vivir en la ley y no vivir en la ley, sino estamos viviendo en la gracia. ¿Ok? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. So, es decir que esa época, esa dispensación, esa época de la ley ya pasó. Ya no tenemos que hacer esas cosas porque esa temporada, esa época ya pasó. Ya estamos en la ley. Ya vivimos ya vivimos la gracia. ¿Ok? Ya no estamos en esa época. Y mira cómo eso pasa para todos. Luego de Jesús, nosotros no tenemos que, como gentiles, sacrificar ningún animal. Los judíos, según la ley, deben sacrificar animales. Pero mira lo que pasó con el templo. Dios sabía que ellos iban a seguir sacrificando animales, pero como Jesús ya vino, Dios permitió que otro grupo destruyera el templo. Ya no pueden sacrificar ningún animal. Están forzados a vivir bajo la ley, aunque no acepten a Cristo. So, estamos en esa temporada de gracia. So, usted sí entiende que es una dispensación o época o temporada, división de tiempo, la palabra que usted quiere usar, y donde unas características, ¿verdad?, dominan esa temporada. La temporada o las características o rasgos que vemos ahora se van cuando Cristo viene. ¿Ok? La gracia ya no tendremos. La gracia existe porque cristiano existe. Pero cuando el cristiano se va, volverán a sus prácticas anteriores. Y veremos eso más adelante. No quiero confundirte esta noche. ¿Ok? But
las características de una temporada cambia. Ok, eso es lo que es una dispensación. Hubo un hombre de nombre Scofield. Yo uso mucho su Biblia. Ustedes lo han visto mucho. A mí me gusta esta Biblia. Aquí es en español. Y este es de él. Ok, quizás usted tiene John MacArthur. Quizás usted tiene otro teológico que ha escrito su Biblia. A mí me gusta Scofield. Es la Reina Valera, es la lengua, trabalengua para Kevin, pero me gusta esa Biblia porque él describe y destaca las cosas muy bíblicamente. Y él en su Biblia ha notado, ha apuntado estas divisiones, ¿verdad? ¿A qué refiero? Ustedes me dan, por favor, unos 5 minutos y terminamos, ¿ok? Él es conocido, ¿verdad? Por introducir esa teología y ese estudio, entender esas divisiones, nos ayuda para entender cómo trata Dios con el hombre en los diferentes tiempos de administración de su mensaje. ¿Qué quiero decir? Entender las dispensaciones nos ayuda a entender cómo Dios nos trata en el manejo del mensaje evangélico. So, la mejor manera es ver un ejemplo. En el tiempo de inocencia no había una Biblia, pero eso de inocencia es antes de la caída de hombre. Ok, so antes que Adán cayó, antes de su pecado, la época, ok, el rasgo más dominante era la inocencia del hombre. Él todavía no había pecado. Después de su pecado, él vive ya en conciencia. ¿Recuerdas lo que Satanás le dijo? Si tú comes esto, tendrás el mismo conocimiento de Dios. Entonces el hombre ya está consciente de su pecado y consciente del bien y el mal. Y eso es desde el caída del hombre hasta el diluvio. Porque cuando vino el diluvio, Dios mató a todo, ¿verdad? Después de eso, vemos, después de Noé, el mundo empieza a popularse de nuevo y tenemos por primera vez el gobierno humano. So, tenemos la institución de gobiernos. So, es un paso por paso como la sociedad y la historia bíblica se desarrolla a través de los años. Y el gobierno humano se encuentra, vemos eso en capítulos 8 al 11 en Génesis. Después de eso tenemos la promesa. Esa promesa es de Abraham. Génesis 12 a 22. So es Abraham hasta el monte de Sinaí. Y en la Sinaí es cuando tenemos la próxima época que es la ley. So la ley vino de Sinaí a Cristo, ¿verdad? Moisés escribió la ley y vemos la ley hasta Cristo. Ok, es la ley que dominaba, la ley de Moisés que dominaba el pueblo de Israel. Después de Cristo tenemos la época de la iglesia, porque la iglesia ya es lo dominante. Y recuerdo lo que yo dije acerca de la administración de la palabra, administración del evangelio. Ok, eso pasó de los judíos a nosotros. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo. So la cosa cambió, ¿verdad? So ya estamos en otra época, ¿ok? Que es la época de la iglesia, también conocida como la época de la gracia, ¿ok? Y eso es desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Después de Cristo, cuando Cristo viene, ya tenemos el reino, ¿ok? Yo voy a parar ahí porque me gustaría que ustedes respiren. Yo sé que esa fue mucha información
Espero que también estaban apuntando. Me gustaría que tú apuntes estos versículos. Saque su cámara si necesitan sacar la cámara para tomar una foto de esto. Mateo 13, 11, 17. También Mateo capítulo 35, ¿verdad? No, versículo 35, perdón. Y capítulos 23, 30 a 31, 31 a 36. Todo eso se encuentra en Mateo. Estas son las dispensaciones según Pablo y Jesús. Entonces saca tu cámara o por favor apunten esto. Yo no voy a leer esto esta noche, pero vamos a hacer referencias a estos versículos en el futuro. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver en el Nuevo Testamento con Apocalipsis, donde ellos explican, lo que pasa en el futuro. También lo que no se ve aquí es el libro de Daniel, capítulo 7, 12, 9, 10. De Daniel, voy a decir, desde capítulo 7 hasta 12. Estamos leyendo casi todo que tiene que ver con el futuro. Él profetiza acerca de la venida de Jesús y también los últimos años, días. Ok. ¿Verdadero o falso? Una dispensación se refiere a la edad de oro de la Biblia. Ok. Una dispensación se refiere a la edad de oro de la Biblia. ¿Verdadero o falso? Si usted dijo falso, estás en lo correcto. No es la edad de oro de la Biblia. Una dispensación se refiere a ¿qué? A divisiones de tiempo, épocas, épocas de la Biblia, temporadas, si queremos decir eso, temporadas como extendidas, pero temporadas, pero épocas o una era. Ok, para prepararse para la próxima clase, les recuerdo que lean los capítulos 1 al 3 en el libro de Apocalipsis. Ok, capítulo 1 hasta capítulo 3. Para prepararse bien. Y por favor, que no esperen hasta 6:30. La clase empieza a las 7. No quiero que usted espere hasta 6:30 para leer 3 capítulos. Ok, no es justo para usted, porque yo quiero que usted capte todo lo que estamos hablando. Ok,